Muy feliz año, muy feliz 2021 para todos aquellos que están del otro lado acompañándonos. Es el primer vivo del año de Océanos Sanos y de OCC, así que bienvenidos a todos a esta charla que vamos a estar hablando de pesca ilegal no declarada y no reglamentada con Mariana Silvera, líder de Océanos Sanos, que va a estar contándonos un poco de lo que está sucediendo en nuestras aguas, en nuestro puerto y, bueno, cuál es la realidad de estos últimos años. Mariana Silvera, ella es ingeniera en telecomunicaciones y viene haciendo un monitoreo hace más de un año en esto, desde Océanos Sanos, que es esta campaña creada por la Organización para la Conservación de Cetáceos, que lo que busca es trabajar temáticas como las reservas marinas, la pesca sostenible en pequeña escala, y bueno, y el tema que nos compete hoy, que es la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Así que si les parece bien, comenzamos, y la primera pregunta sería, bueno, aclarar, ¿qué es esto, Mariana? ¿Qué es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada? ¿Qué significa? Bien, perfecto. Normalmente a partir de ahora, cuando estemos hablando, yo voy a decir solamente pesca ilegal para hacerlo más corto, pero bueno, digamos, la definición completa es esa, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es la sigla INDR, que se utiliza mucho, y engloba distintos tipos de actividades que pueden ser pesca ilegal, por un lado, que eso incluye buques que están pescando de pronto en aguas territoriales de una nación que no es la de su bandera y donde no tienen permiso para pescar, o buques que están utilizando algún tipo de arte de pesca que está prohibido. Después también tenemos la pesca no declarada, que son los barcos tienen que declarar su captura y a veces de repente están declarando menos de lo que llevan o están declarando especies que no son las que realmente llevan, digamos que esconden las capturas de alguna especie que no tienen permitido pescar. Pues hay determinados momentos del año en que se puede pescar y en determinados momentos del año que no se puede pescar ciertas especies. En fin, todo ese tipo de cosas que se deberían declarar correctamente, muchas veces no se declaran tan correctamente y eso es lo que se engloba dentro de pesca no declarada. Y después tiene lo que es la pesca no reglamentada, que es cuando determinados barcos están pescando en una zona que está englobada en una determinada reglamentación y estos barcos no pertenecen a ya sea a los países o a la organización de, esta, de este convenio donde de esta región está siendo controlada y bueno, eso sería no reglamentada. Todo eso en el correr de la charla, para hacerla más corta, vamos a decirle pesca ilegal, que es un término que no es correcto si vamos a lo estricto, pero bueno, para la charla vamos a utilizarlo para que no sea tan tedioso cada vez decir pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Buenísimo. ¿Y por qué este tipo de pesca Uh -huh. es tan importante combatirlo? Bueno, tenés motivos, por un lado, económicos. Es un gran negocio hoy en el planeta que mueve 23 billones de dólares de ganancias que se lleva la pesca ilegal, que son obviamente ganancias que se están robando de la pesca legal, de la pesca que está reglamentada y que está hecha de acuerdo a todas las regulaciones que corresponden. Y es obviamente un daño hacia los recursos marítimos de las naciones que están siendo tomados de estos países, ¿no? Por un ejemplo acá, dentro de Uruguay, un ejemplo muy cercano, son barcos de Brasil que entran a través de Rocha y están pescando dentro de aguas uruguayas y están de alguna manera llevándose recursos que los pescadores artesanales de Rocha están perdiendo debido a esta actividad, ¿sí? Bien, esto es algo que Bueno, es afecta un tanto a daño los a la pescadores industria artesanales pesquera como, nacional. Uh -huh. ahí va, tanto los Bien. pescadores artesanales como los pescadores industriales, todo lo que Uh es -huh. la pesca nacional está siendo afectada por este tipo de pesca ilegal. Y tú recién Uh -huh. hablabas de un monto que quizás para poder Sí, convertirlo, entendiendo mejor, tú me explicabas de que esto lo podemos convertir a que uno de cada 5 pescados que cada uno come viene de la exacto, pesca ilegal no declarada y no exacto. reglamentada. Exactamente, sí, sí, estamos hablando 23 de que es un billones de volumen muy dólares. grande. 23 billones con B es un monto muy grande y estamos hablando de que uno de cada 5 peces que van a parar a los platos de las personas provienen de este tipo de actividad. Uno no se da cuenta porque Bien. realmente es bastante difícil de tener trazabilidad de
de dónde viene el pescado que vos te estás comprando, ¿no? Eso Claro. es algo bastante difícil de lograr, pero según estudios es así. Ese porcentaje que se da del 20% de la pesca global proviene de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Bien, eso a nivel ¿Mm? económico y a nivel Eso a ambiental, nivel tú económico. alguna cosita entonces ya ahí algo contabas. Claro, a nivel ambiental, este tipo de actividades no están teniendo ningún tipo de cuidado en lo que se refiere a lo que son las cuotas de captura, las vedas de determinadas especies en algunos momentos del año, utilizan artes de Las pesca que vedas, puede ser de arrastre. Sí, ahí va, las las vedas vedas, contamos para aquellos que uh-huh. no, ahí va. Claro, las vedas es en determinado momento del año, cuando normalmente determinadas especies están en su etapa de reproducción, es conveniente no estar pescándolas, porque obviamente el daño que le haces a la posibilidad de que esa población de peces se recupere es aún mayor. Como pasó hace poco con las corvinas que las estaban pescando en el Santa Lucía, que estaban llegando a desovar, y obviamente vos al estar sacando, matando uno de estos corvinas que iban a desovar, no estás matando, sino que estás matando todos sus futuros corvinitas que iban a nacer de ahí. Entonces estás destruyendo la posibilidad de recuperarse de esa población al estar ignorando estas vedas en determinados momentos del año. Eso es fundamental, porque además las poblaciones de peces están realmente muy sobreexplotadas y tienen una capacidad de recuperación muy amenazada. Eso Bien, dentro de lo después que es del el punto de medio vista ambiente, ¿no? ambiental, Uh-huh. después hay Claro. otro punto más, por ejemplo, que además del tema de no Uh-huh. respetar las vedas, es el tema de no respetar los tamaños, o sea, el cazar, atrapar peces juveniles que no se Uh-huh. han tenido oportunidad de desarrollar, por ejemplo, por poner algunos Exacto. otros ejemplos de la incidencia que tiene la pesca Uh-huh. ilegal en el tema Sí, ambiental. que no se llegan ni siquiera a poder reproducir, o sea que estás en realidad destruyendo. Por un caso es muy duro, es el tema de los tiburones, que tienen muy poquitas crías, algunos de ellos, casi que al mismo nivel que los seres humanos, una cría cada 2 años o algo así. Entonces, si vos estás matando unos tiburones que ni siquiera se llegó a poder reproducir, también estás atentando contra la posibilidad de recuperación de estas especies que están amenazadas. Y también va de la mano con las artes de pesca que se usan, la arte de pesca de los barcos que usan pesca de arrastre, que se llevan por delante todo lo que hay en el mar, cualquier especie, no solamente la que ellos están queriendo pescar, queda atrapada en estas redes. Entonces también pueden estar atrapando Mm. peces que están en peligro de extinción, que están muy amenazados, que de repente ni siquiera les interesa quedárselos, que los pescan y los vuelven al mar muertos, pero no tienen un fin realmente comercial, simplemente son bycatch de estas actividades. Bien, ahí Y por después ejemplo podemos tenés, mencionar también, además de otros peces, también pasa lo mismo con las tortugas o con los delfines. Por exacto. ejemplo, el Uh-huh. franciscana, que es un delfín típico que tenemos acá y que es endémico, también queda Uh-huh. atrapado en estas redes. Sí, hace poquito se vio justamente, hubo una foto que andaba en la vuelta de un franciscana que había muerto enredado en una red de pesca de un barco extranjero. También eran no solo por la pesca accidental, incidental de estar tratando de pescar una especie y atrapar un delfín franciscana, sino también con las redes que dejan en el mar, las abandonan o se rompen y quedan de plástico, que generan no solo contaminación, sino que son trampas para este tipo de animales que se enredan ahí y terminan muriendo también. Como bien decía, Claro. las tortugas, los La delfines, pesca, etcétera. Uh-huh. la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es lo que estamos conversando hoy, además del punto de vista de daño ambiental y daño económico, quizás el que más ha tenido trascendencia en la prensa es cómo no se Uh-huh. respetan los derechos humanos de las personas y de las Exacto. tripulaciones que están allí. Sí, sí, estamos ¿Qué puedes en contarnos lo de que es esto? una emergencia de derechos humanos en este sector. Hoy la pesca de estas grandes flotas de larga distancia está funcionando mucho con subsidios, porque realmente no es un negocio muy rentable. Pero se ha visto últimamente que a pesar de que en algunos casos se retiran los subsidios, igual siguen operando y se está viendo que están operando porque utilizan mano de obra que está trabajando en un esquema casi que de esclavitud. No les pagan, tienen maltratos físicos, tienen abusos verbales,
no tienen ningún tipo de cobertura de salud, tienen unos contratos que son irrisorios respecto a lo que es descanso, trabajan 20 horas por día, no tienen ningún tipo de seguridad respecto a lo que es su propia salud y sus propios derechos humanos. Totalmente abusados en ese sentido. Son barcos que de repente pasan más de un año en alta mar sin tocar puerto, con esta tripulación a bordo, se han llegado a dar asesinatos. Hace poco, en noviembre de 2020, hubo un caso que resonó mucho en la prensa del tripulante peruano que llegó fallecido al puerto de Montevideo y se desembarcó. Una persona que había estado muy enferma y que el capitán no había querido tocar puerto hasta que fue demasiado tarde y terminó falleciendo. Eso es uno de los tantos ejemplos que se ven de abusos a derechos humanos en la pesca y en particular en estas grandes flotas de largo alcance que están operando en el Atlántico Sudoccidental. Acá tú hablabas de Y varios además, puntos que me parece que son interesantes, antes de sí, seguir desarrollándolo. Por ejemplo, estás hablando de que hay gobiernos que financian estos buques porque vienen a estos lugares porque ya en sus costas o en sus aguas profundas ya no tienen más la cantidad de peces por el daño que se ha hecho. Después, por otra parte, estás hablando de capitanes que no quieren venir hasta el puerto a traer a un tripulante. Esto tiene que ver con las distancias que conlleva, que a veces pasan varios días viajando para poder llegar al puerto, porque estamos hablando de aguas profundas. Estamos hablando que además de ese tema del punto de vista económico, las tripulaciones son de países, de otros países, de otras nacionalidades, y que esas personas quedan atrapadas allí porque no tienen hacia dónde salir corriendo, o sea, se tiran a nadar y no tienen para dónde agarrar. Exacto, totalmente. Sí, es toda una actividad que funciona gracias a, bueno, muchos subsidios en algunos casos de algunos países en particular y, bueno, toda esta manipulación de personas que las atraen con contratos que a ellos les parecen atractivos, que van a generar una ganancia, que van a poder mantener a sus familias, en fin, y terminan estando atrapados durante de repente un año en un barco sin poder bajarse, sin tener ningún tipo de posibilidad de nada. Están ahí trabajando las 20 horas por día, comiendo lo que les dan, tomando lo que les dan. A veces incluso terminan generando deudas en lugar de ganancias, porque no tienen cobertura médica, por ejemplo, si les pasa algo, tienen que pagar su propia asistencia médica, entonces al final del camino capaz que terminan debiéndole ellos a la compañía que los esclavizó durante un año en el mar. Además de que les retienen el pasaporte, en fin, pasan un montón de cosas bueno, que se han visto, que se han documentado, que se han hecho muchas entrevistas con tripulantes que bajan de estos barcos y son muy duras las condiciones por las que están viviendo, y es una esclavitud moderna que realmente no debería existir. No puede ser que estamos hablando del año 2021 y que se esté ocurriendo, que todos lo sepan y que siga ocurriendo, ¿no? Es En realmente muy triste 2019, la situación. en 2019 pudimos estrenar el documental Ghost Fleet aquí en Uruguay, de la mano de Océanos Sanos en Cinemateca, y allí se contaban historias de personas de filipinos, indonesios, que los llevaban engañados, o sea, que les decían que en realidad iban a hacer un trabajo y allí los engañaban, se subían a los barcos y bueno, y muchos ni siquiera volvían a ver sus familias o al lugar. Otro de los temas importantes aquí que hacías referencia a los barcos, muchos de esos están en muy mal estado, quedan en el puerto, como se ha visto ya en el puerto de Montevideo, un montón de buques, de carcasas ya abandonadas, porque muchos no tienen ni siquiera las reglamentaciones para poder navegar, ¿es así? Sí, hay de todo, hay barcos nuevos, realmente hay algunos que son muy nuevos, están muy bien, vos ves el barco y tiene un año, 2 años de fabricado. Hay barcos que tienen 20, 30 años, que están ya bastante dudosos en cuanto a sus posibilidades de sobrevivir en alta mar. Hay de todo tipo de barcos realmente, pero creo que no cambia tanto la situación si el barco está sano o no. Obviamente que el peligro de trabajar en un barco con las condiciones deterioradas aumenta. El trabajo de la pesca es un trabajo realmente riesgoso, pueden darse muchos accidentes y obviamente cuanto menos infraestructura en buen estado haya, eso va aumentando, ¿verdad?
Bien. Del punto de vista ambiental, para poder entrar un poco más en tema, ¿qué consecuencias tiene este tipo de pesca? Qué otras consecuencias Ujú. ambientales se han podido ver? Bien. Sí, bueno, según la FAO, se sabe que el 80% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, o sea que están explotadas más allá de lo que se pueden recuperar. No estamos dando tiempo a que las poblaciones de peces se recuperen para poder seguirlas pescando. O sea que eventualmente, si seguimos a este ritmo, vamos a terminar eh, dejando el mar sin peces, porque no van a poder alimentarnos al ritmo que nosotros los estamos consumiendo. Y esto es en parte también debido a estas actividades en el cual se están atrapando poblaciones indiscriminadamente sin todos esos controles que hablábamos hace un rato de las vedas, de las cuotas de captura, de las especies, etcétera, ¿verdad? Eso por un Bien, lado, y bueno, y también tenés toda la contaminación que también la mencionamos de los plásticos, los químicos que largan estos barcos, y, bueno, que no solamente terminan repercutiendo en que estas poblaciones eh, se van, se van perdiendo, sino que también después va a consumir uno de estos pescados que vivieron en ese ambiente lleno de plástico, lleno de contaminantes, y terminás consumiendo ese plástico vos mismo también. claro. Sí, como pasa con algunos peces importados Ujú. que se están consumiendo hoy en algunos restaurantes de aquí. Tú hacías mención Ujú. entonces que más del 80% de las poblaciones de peces están siendo explotadas al máximo según la FAO, que es Exacto. la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto a nivel Ujú. mundial. ¿Y cuál es la situación que tenemos nosotros como país? Bueno, la situación en Uruguay no se aleja para nada de la situación global. Las poblaciones de las especies tradicionales, que son la merluza, la corvina, la pescadilla, el gatuso, el angelito, que son unos tipos de tiburón, esas están sobreexplotadas y, por ejemplo, están ya marcadas algunas de ellas como en riesgo de extinción. O sea, estamos en la misma situación y son poblaciones que están hoy día, se siguen pescando. Y son poblaciones que hoy incluso estas flotas de barcos extranjeros que están pescando aquí un pasito fuera de las aguas jurisdiccionales de Uruguay están hoy día como objetivo pescando, como es la merluza, por ejemplo. Claro, Entonces eso es importante estamos viendo aclararlo. que... Que estos Ujú. buques extranjeros no es que pesquen en nuestras aguas, Ujú. supuestamente, ¿no? En Ha teoría. habido algunos incidentes en donde la Armada ha encontrado Ujú. este tipo de buques, o incluso se puede ver a nivel digital, a nivel satelital, Exacto. algún buque que quizás ingrese en nuestra Ujú. zona económica exclusiva. Ellos pueden pescar fuera de Ujú. nuestras aguas, pero vienen al puerto de Montevideo a llenar Ujú. combustible, víveres y lo que necesiten. Exacto. Hay una zona que es muy rica, que es bordeando la costa de Argentina y subiendo hasta Uruguay, que es una zona donde hay en determinados meses del año, que es casi que durante todo el año, una flota que está pescando constantemente allí. Pescan mucho calamar, y bueno, pescan también merluza, y pescan alguna otra especie, y están ahí pescando durante varios meses y vienen a operar al puerto de Montevideo. ¿Sí? El puerto de Montevideo está hoy en día como posicionado como una base de operaciones de esta flota, eh, que son estas flotas de larga distancia, o sea, están muy lejos de sus países de origen, son flotas de origen asiáticos, son flotas de españolas, portuguesas, tenemos China, Corea, Taiwán, esas son las que más se ven, y están operando en el Atlántico Sudoccidental y vienen a hacer base en el puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo en el año Bien, y 92 fue declarado, sí, fue declarado puerto libre eso te iba a y preguntar. eso les da, sí, eso les da una ventaja eh, de que los regímenes fiscales y los regímenes aduaneros tienen regímenes especiales que no tienen por qué hacer unos trámites formales muy complicados para poder mover libremente la mercadería. Entonces, lo que viene a ser la descarga de esas capturas y después el envío hacia su destino final está facilitado debido a este régimen de puerto libre y eso nos ha convertido en un puerto que se elige para poder hacer este tipo de operaciones, además que somos el único puerto que tiene ese régimen en toda la costa atlántica sudamericana. ¿Sí? Esto fue una ley que salió, ya te digo, en el año 92 y que nos terminó posicionando en este lugar hoy en día.
Bien, pero por ejemplo, pasa que las autoridades muchas veces hacen referencia a acuerdos que tiene Uruguay Ujú. y que no tiene otros países. ¿Qué acuerdos son y se están cumpliendo realmente? Bueno, en 2012 Uruguay ratificó el acuerdo del Estado Rector de Puerto, el MERP, también de la FAO, que es un acuerdo que es vinculante a nivel internacional y que nos compromete a luchar, a desestimar y a tomar los pasos necesarios para que barcos que realizan este tipo de actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, lleven adelante, que cuando entran a nuestro puerto se generen determinado tipo de inspecciones, que se comprueben determinado tipo de situaciones y que se logre desalentar, eso es lo principal, tratar de desalentar esas actividades, no facilitarlas como de repente está ocurriendo hoy, sino que desalentarlas. ¿Sí? Eso es el objetivo de estos acuerdos. Nosotros los tenemos firmados, fuimos uno de los primeros países en ratificarlos, también ya está reglamentado con una ley en 2017 y con un decreto, perdón, en 2017 y está en rigor, ¿sí? Nos está de repente faltando ver los resultados de esta aplicación de este acuerdo, ¿sí? Eso Bien, estamos justamente todavía trabajando con eso, ¿no? bien. Y a nivel internacional, ¿cómo nos ven? Uh Porque -huh, tenemos estos acuerdos, ya han sido ratificados, pero uh ¿cuál -huh. es la visión que hay de Uruguay desde el extranjero? Siendo Bueno, esto ahí único puerto libre, sí, ¿no? exacto, sí. Bueno, hay un estudio fue un estudio publicado en 2017 por Oceana, que es una organización, una ONG muy grande que se dedica a todo temas de los océanos, que utilizó datos de Global Fishing Watch, que es otra ONG que se encarga también de recopilar información satelital sobre los distintos barcos y se pone el foco todo lo que es las flotas de pesca a nivel mundial. Y esta organización realizó un estudio donde cruzó los datos de los barcos que estaban navegando, estoy hablando de un estudio a nivel global de todo el planeta, y Mm. vio que se hacía mucho lo que se llama trasbordos en alta mar, donde hay barcos que son nodriza, que reciben la pesca de otros barcos que están pescando, y esos barcos nodriza van al puerto y descargan esa pesca. Y esto lo Claro, hacen eso para que lo los hacen para barcos que que ese están par pescando no tengan que claro, para que volver. esos barcos que están pescando no van al puerto. Por eso son capaces de pasar hasta más de un año en alta mar sin entrar al puerto, porque tienen otros barcos que van a su encuentro, les dan combustible, les dan agua, comida, lo que sea que se precise, y el barco de pesca les deja la carga que lleva. Entonces ahí también Y se hasta a hace veces hasta todo un lavado combustible. de la pesca. Claro, exacto. Se hace todo un lavado de esa pesca porque en ese barco nodriza viene pesca de varios otros barcos con los cuales hizo ese transbordo en alta mar que no hay mucho registro de qué es lo que ocurrió ahí. Entonces, esos barcos que hacen transbordo estaban entrando al puerto de Montevideo, fue lo que el estudio eh, puso foco en ver, bueno, cuáles son los puertos donde llegan más estos buques nodriza que recibieron pesca. Y el puerto de Montevideo en este estudio salió en segundo lugar a nivel mundial, después de un puerto ruso. En primer lugar un puerto ruso, segundo lugar el puerto de Montevideo en la recepción de estos barcos que hicieron transbordo. Y estos con datos de 2015, ¿sí? No son datos súper recientes. Hay que ver qué tanto haya cambiado la situación del 2015 al día de hoy, ¿no? Creo que al no Bien. tener un estudio O, más reciente respecto a eso, no lo puedo comentar mucho. claro. Uh -huh. Tanto la Organización para la Conservación de Cetáceos como su campaña Océanos Sanos siempre han tenido una postura abierta de acercamiento hacia los Uh -huh. gobiernos y los distintos actores Uh políticos -huh. para contar lo que está sucediendo, sus investigaciones y acercarse a ellos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Uh -huh. Uruguay y cuál ha sido la postura que ha tenido este nuevo gobierno en cuanto a Uh estas temáticas? -huh. Exacto, sí. Realmente, obviamente que desde Océanos Sanos y desde OCC, como sociedad civil, lo que nosotros hacemos es compartir nuestras inquietudes, lo que nosotros vemos que está ocurriendo, tratar de comunicarlo y tratar de llevar la preocupación tanto a las autoridades como al gobierno, ¿sí? Y eso es lo que hemos venido haciendo desde 2016, que se han estado presentando informes,
estado trabajando respecto a eso. El año pasado, en 2020, entramos en contacto bastante directo con lo que es DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que son quienes están hoy en día a cargo de llevar adelante todos estos controles, ¿sí? Y bueno, hubo un acercamiento bastante bueno, se pudo trabajar con ellos, en revisar un poco la situación, en mostrarles lo que nosotros estábamos viendo, en poder tener un ida y vuelta con ellos, e incluso hubo en noviembre del año pasado una serie de 3 webinarios sobre derechos humanos en temas de la pesca, donde Dinara participó, la Armada también participó y estuvieron compartiendo información. Eso fue realmente muy bueno, porque se logró ver que había una voluntad ahí de trabajar en el tema. Eso obviamente es un primer paso en un camino que vamos a seguir transitando en el correr de este año, pero hay un lindo acercamiento ahí, incluso después también Dinara participó y la Armada también de la segunda conferencia de los océanos, también a fin del año pasado. Y bueno, son pasos que se dieron el año pasado, que fueron importantes para poder poner el tema sobre la mesa y tener una respuesta al respecto y ver que hay voluntad de trabajarlas. Bien, sobre este tema nos llega una pregunta que es, bueno, DINARA, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, y la Administración Nacional del Puerto, ¿cómo controlan entonces estos barcos nodriza que llegan al puerto? Y ya que hablamos de los barcos nodrizas, hablamos de los barcos en general, ¿no? Ya de paso, Sí, la pregunta. creo que es lo mismo el control. La forma de control creo que aplica para todos los barcos en general. Esas inspecciones van de la mano de lo que es la Armada y de DINARA. ANP no realiza controles de los barcos en sí. Ellos tienen una lista de ítems que chequean, que realizan las inspecciones. Hay inspectores que van al barco, se suben al barco y lo revisan, y en base a eso generan informes y verifican si son datos, si están cumpliendo o incumpliendo todo lo que está dentro de este checklist de cosas que ellos tienen para revisar, ¿sí? Eso es lo que se hace hoy en día con estos barcos que se inspeccionan, ¿sí? Este año, justo 2020, fue un año un poquito particular con todo el tema del COVID, etcétera, pero justamente con estas inspecciones y con todos estos procesos que están listados, están especificados dentro del acuerdo del Estado Rector del Puerto que ratificamos, es en parte con lo que hay que trabajar y profundizar un poquito más para detectar durante el proceso de inspección determinadas irregularidades que tal vez hoy estén pasando inadvertidas. Bien, lo que todos los barcos tienen que hacer al entrar al puerto de Montevideo es llenar un formulario que se los pide DINARA. Después DINARA ve a qué barcos es que hace la inspección y cómo. Exacto, sí, Bien, si no es que se inspecciona el 100% de los barcos, se inspeccionan algunos que son los que DINARA define que va a ir a inspeccionar en forma presencial. bien. Tú hablaste hace un ratito de los tratados. Bueno, ¿qué es lo que estaría faltando entonces para poder mejorar la situación que se está viviendo hoy día? Bueno, a nivel de lo que son las inspecciones en los barcos, en realidad no estaría faltando nada, lo que son tratados internacionales, porque hemos ratificado lo que es el AMERP, o sea que con eso, llevándolo a la práctica y siendo estrictos con todo eso, es suficiente para poder trabajar y desalentar la pesca ilegal en el puerto de Montevideo. Y por otro lado, en lo que refiere a derechos humanos, si bien no tenemos todos los tratados internacionales ratificados, en los webinarios que hubo en noviembre, el doctor Rodrigo Esperanza, que es abogado ambientalista, comentaba que con la legislación nacional es suficiente para poder garantizar que cualquier persona que esté dentro de la jurisdicción nacional no vea violados sus derechos humanos, que digamos que el país tiene que poder garantizar que las personas que están dentro de su jurisdicción no tienen sus derechos humanos violados, o sea que por ese lado tampoco sería necesario nada. Tenemos todo lo necesario para poder asegurar ambas cosas, la parte de derechos humanos y la parte de control de las capturas. Bien, o sea que a nivel de reglamentación estaría todo, ¿no? Tanto para los controles en los buques que llegan,
o sea, los controles me refiero a la reglamentación, Ujú. ¿no? Tanto la reglamentación Exacto. de los buques que llegan como de los derechos humanos de las personas que están a bordo. Ujú. Totalmente, sí. ¿Hay cosas Ahí que se lo puedan que hay que mejorar en este hacer es, sentido? claro, está la reglamentación, de ahí lo que tenemos que trabajar es en, bueno, en cómo llevar a la práctica esa reglamentación, que estén todos los recursos necesarios para poder aplicar esa reglamentación, que no haya ningún tipo de obstáculo al respecto y que se pueda hacer ese trabajo tal cual lo dicen los papeles, ¿no? Bien. Que no Y, haya problemas. Ujú. bien. Y a nivel de derechos humanos, ¿hay investigaciones en Uruguay sobre este tema? Bueno, investigaciones propias de lo que ocurre en Uruguay respecto a derechos humanos en la pesca no hay. No, no conozco yo, capaz que hay, pero no, no conozco. Sí hay muchos estudios a nivel internacional. Hace muy poquito, ahora en 2020, salió un informe de la Environmental Justice Foundation que sigue toda una flota que opera en el Atlántico Sudoccidental, que muchos de esos barcos que están en este estudio operan en Puerto Montevideo y ahí se, se habla, se entrevistaron un montón de tripulantes y se ve la operación de esos barcos y se habla de cómo los derechos humanos de estos tripulantes han sido violados durante muchos años en estas flotas que operan aquí. Estos estudios realmente son muy claros de lo que es la situación hoy en día en estas flotas. De lo que hablábamos hoy, ¿no? Abusos físicos, abusos verbales, incluso llegan en algunos casos a asesinatos, no hay pagas, exceso de horario de laburo, no tienen, les confiscan el pasaporte, el salario que les pagan es mínimo o a veces nada, en fin, todo lo que ya comentamos al principio está dentro de este informe, está cuantificado con entrevistas y con doble chequeo de la información. Bien. Está Ya que hablabas bastante de crudo. algunos Ujú. ejemplos, hace unos años se llegaron a ver tripulantes con marcas de grilletes Sí, en su piel. De esto también pueden ver más en oceanosanos.org/informes, donde también detallamos las distintas investigaciones que ha hecho en estos años la campaña ujú. Océanos Sanos. Bueno, vayamos entonces, ya hablamos un poco del puerto, ya hablamos de que la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, de la situación a nivel mundial, la reglamentación que tiene Uruguay en este sentido. ¿Cuáles son las estadísticas que dio el año 2020 en el puerto de Montevideo? Tanto en barcos sospechados como en Ujú. tripulantes heridos o fallecidos. Bien. Bueno, nosotros en mayo del año pasado entregamos a las autoridades un informe con una lista de los barcos que nosotros veníamos siguiendo, con comportamientos sospechosos. Obviamente nosotros lo que vemos es un determinado tipo de comportamiento que nos levanta una alerta y nos genera sospechas de qué estuvo haciendo realmente ese barco mientras estuvo pescando, pero el control final y el que puede saber si ese barco estuvo realizando algún ilícito o alguna irregularidad o no, lo tiene quienes después lo inspeccionan, ¿no? Nosotros simplemente podemos denunciar y pedir que se llegue más a fondo en el asunto y que se controlen estos barcos con un poquito más con una lupa más grande que de repente a otros barcos que no tienen el prontuario que tienen estos. Ese informe se entregó en mayo y luego a partir de ahí también seguimos monitoreando y generando un poco de información respecto a qué hacen estas flotas y cómo van trabajando en el Atlántico Suroccidental durante estos meses. Y bueno, como decía, se ven mucho determinado tipo de banderas que se repiten mucho, como son la bandera de China, Corea, España, Portugal y Taiwán, que son las que más venimos siguiendo. Y después, por otro lado, eso respecto a los barcos que hemos estado siguiendo en el 2020, que vamos a estar siguiendo en 2021, y por otro lado, en lo que se refiere a derechos humanos, un dato muy crudo es que de 2018 a noviembre de 2020 se recibieron en el puerto de Montevideo 17 tripulantes fallecidos. Esto, si lo promediamos, nos da que recibimos un fallecido cada 2 meses. Y bueno, esto ya es un dato de por sí bastante directo. Y más cuando vemos que determinados barcos son los que más traen tripulantes fallecidos, que son reincidentes en esta actividad.
Bien. Uno de estos casos fue el de noviembre del chico este peruano que venía en el barco portugués, que estuvo enfermo y que no llegaron a traerlo a puerto a tiempo y falleció. Sí. Bueno, ¿y cómo comenzamos el año? Bien, bueno, el año lo comenzamos con un video que se viralizó que lo compartió un tripulante de un barco chino desde el puerto de Montevideo con un elefante marino siendo levantado de una red a bordo. Este video, si bien no se sabe mucho si el elefante se enredó en la red y lo estaban sacando de la red que se había enredado mientras estaban pescando, o si lo estaban pescando a propósito para utilizarlo, pero va de la mano con un informe que se realizó en el 2020, específicamente sobre lo que es la flota coreana, que muchos de estos barcos están en el puerto de Montevideo operando, que se entrevistó a varios de sus tripulantes y se vio, ellos contaban cómo estas especies eran objetivos de la pesca, como son los elefantes marinos y algunas otras que están prohibidas pescarlas, y que ellos igual las pescaban para quedarse con los genitales o quedarse con otras partes del cuerpo puntualmente para después venderlas en sus países de origen. O sea que realmente con esa noticia fue una arrancamos el año, que bueno, para nosotros fue una novedad, realmente una cosa que no teníamos presente, que se estuvieran pescando este tipo de especies junto con lo que se pesca normalmente, que es el calamar, la merluza, etcétera, ¿no? Y bueno, otro tema más para estar mirando más en profundidad lo que viene en el 2021. Bien, para ir finalizando, acá nos llegan algunas preguntas. Faltan muchos recursos para controlar el mar territorial. ¿Han Sí. podido coordinar alguna acción con la Armada, cruzar información para controlar la pesca ilegal? Mira, el mar es súper extenso y es el principal obstáculo, el principal impedimento es realmente la falta de recursos que tenemos los estados ribereños para poder controlarlo. Realmente es muy difícil poder tener un control físico con barcos que estén monitoreando la costa respecto a lo que está ocurriendo. Hoy en día lo más que estamos pudiendo hacer es tener un control satelital de los barcos, que estamos pudiendo seguirlos a través de información satélite, y sí hay patrullas que se realizan y 2x3 sí logran desalentar algún barco que está entrando en lo que es el agua territorial, ya sea Uruguay o de algún otro país, pero es muy difícil que por ese camino se logre algo. Y además mucha de esta pesca Bien, también está en el borde entre lo que es el agua territorial del país y las aguas internacionales. Entonces están ahí, de repente entran, salen y están en ese juego de estar pescando en el bordecito, ¿no? Y no terminar de entrar para que justamente tiene que coincidir que el barco entre y que haya alguien patrullando en esa zona para que lo vean. También los barcos tienden a apagar sus sistemas de monitoreo, de identificación, y eso hace que sea un poco difícil de ubicarlos para poder ver qué están haciendo. bien. Aquí llegan algunas otras preguntas que era justamente eso, Me bueno, a enredé con ver, la primera y me olvidé de la segunda. mira, aquí hay gente que dice que la legislación uruguaya se cumple, bueno, si faltaban recursos, si se habían podido cruzar información con la Armada, si hay disponibilidad de la Armada o de otras Sí. instituciones o organizaciones o miembros del Estado que tengan interés en controlar este pesca ilegal. Y hacían Sí, la referencia, por Armada ejemplo, al también caso de los ha buques estado, brasileños. sí, la Armada ha estado realmente en contacto con nosotros y hay obviamente un interés de parte de ellos de poder controlar más fuerte. Creo que ahí lo que está faltando es tal vez algunos recursos más para poder tener una presencia mayor en el mar y tener la posibilidad de que la Armada pueda accionar en los casos en los que encuentra alguna irregularidad, que eso hay que ver realmente qué tanto se puede hacer en el caso de que los encuentren pescando dentro de nuestras aguas. Luego también estamos, por ejemplo,
una de las grandes cosas es que si te encuentran haciendo alguna de estas actividades, lo que está ocurriendo hoy en día es que te generan una multa, que los números que manejan estas compañías son, las multas son bastante irrisorias, no les hacen mella, pagan la multa y siguen haciendo lo que estaban haciendo. Hace poquito, hace un mes, algo así, en Argentina, por ejemplo, las multas estaban en pesos argentinos, con un monto de pesos definida no sé en qué año, que era una multa que era totalmente ridícula para lo que estaba ocurriendo. Recién ahora, hace muy poquito, actualizaron a dólares las multas y están hablando de multas de un millón y algo de dólares para determinados casos, que igual siguen siendo poco para lo que es el monto que manejan estas operaciones. Entonces también hay que tener Bien, sanciones que estén al mismo nivel de la actividad que se está haciendo para que realmente hagan mella y que no sean las pago y como un ticket como decía, una multa por exceso de velocidad en tráfico. No, esto es algo que va bastante más allá y tiene que tener una sanción acorde a la gravedad del tema. bien. Estamos en una zona muy importante a nivel geográfico. Nuestros mares, bueno, por la riqueza que tienen, estamos entonces observando que hace ya muchos años están viniendo buques y flotas desde otros países muy lejanos. Y ayer, hubo una conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos actual, que es Kenneth George, y él habló de que, bueno, que viene un buque de Estados Unidos, que lo que ellos buscan es brindar protección y lucha contra la pesca ilegal y el tráfico de drogas. Va a estar tanto en el puerto de Montevideo como en el puerto de Punta del Este. Y bueno, y fuentes de la Armada explicaron a la diaria que la entrada del barco a aguas uruguayas se va a limitar a una visita operativa y de recarga para luego seguir su viaje a Ushuaia. No sé si nos quieres contar algo de esta mirada extranjera y este interés extranjero en este tipo de temáticas. Sí, de nuestro lado estamos con cierta expectativa de la llegada de este buque y queremos realmente ver qué tanto puede desalentar la presencia de este buque, todo este tipo de actividades en las aguas internacionales. Y bueno, estaremos bastante al pendiente de qué es lo que ocurre con estas patrullas que van a estar haciendo y con estas actividades. Realmente nos genera cierta expectativa, pero no tenemos mucho más para, para poder aportar o decir al respecto del gobierno de Estados Unidos y que va a estar operando en aguas internacionales. Claro. Bueno, y Océanos Sanos para combatir la pesca ilegal, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hacia dónde está poniendo el foco? ¿Hacia dónde va el foco este año para tratar de trabajar estas temáticas? Bien. Bueno, en el 2021 vamos a seguir un poco el camino que estuvimos sembrando durante el 2020, que fue trabajar muy fuerte con todo lo que es el monitoreo de Atlántico Sudoccidental y que operan con base en el puerto de Montevideo, trabajando con información satelital que obtenemos de esta ONG Global Fishing Watch, de la que hablaba hoy al principio, que bueno, que es una organización con la que estamos trabajando durante el 2020 de forma bastante cercana y que creemos que es una alianza muy fuerte que puede llegar a tener lo que es Uruguay como país con esta organización. Global Fishing Watch publica y deja de forma transparente lo que es la actividad pesquera de todas las flotas del mundo. Y algunos países en particular comparten con esta organización sus datos de sus flotas nacionales. Por ejemplo, en el correo del 2020, Perú, Chile compartieron toda su información de BMS, que es el traqueo que hacen de sus flotas de pesca nacionales, con esta organización. Y eso les ha abierto un montón de posibilidades respecto a lo que es el seguimiento de estas flotas, el análisis de información de lo que ocurre en sus aguas, y creemos que es una
Bien. Ma- Mariana, se te está... de trabajo en conjunto. Mariana, se te está cortando un poquito el internet. No sé si podés mejorar. Bien, el final un poco se te cortó, de lo que estabas contando. No sé si hay posibilidades de que mejores ahí Entonces, un poquito la señal, pero estabas haciendo entonces referencia a Global Fishing Watch, la alianza que hay, y otra de las temáticas importantes que va a estar abordando Océanos Sanos sin este embargo, año, junto a Un Solo Mar, y la importancia de crear áreas marinas protegidas, llegar al 10% que era el compromiso que teníamos Naciones Unidas como país para 2020, poder llegar a ese 10%, y la importancia que tienen las áreas protegidas no solamente para que queden ahí listos, sino que para que aumente la pesca, porque si dejamos un espacio sin pesca, ayudamos a que ese espacio se pueda mejorar, pueda sanar, como quien dice. bien, A ver ¿me si escuchás ahí logramos un poquito comunicarnos mejor allí. o...? Te escucho un poquito mejor, sí, sí, sí. Estaba haciendo referencia que además de Global Fishing Watch y esta alianza, Ujú. otra de las puntas que está trabajando Océanos Sanos muy fuerte es lograr el 10% de áreas marinas protegidas con una visión a futuro del 30, que es lo que Naciones Ujú. Unidas está evaluando Exacto, como necesario. ¿Es así? exacto, sí. Bien, Bueno, eso es otro de los bien. grandes focos Eh, para el 2021, tratar de, primero, de cumplir con el 10% de áreas marinas protegidas que estaba pactado para el 2020. En 2021 queremos que se llegue a tener el 10% de lo que es el territorio nacional protegido. Hoy en día tenemos menos de 5%. 0,7. Estamos proponiendo determinada área para que tiene bastantes posibilidades de ser aceptado, de llegar a quedar pactado, y eso ya, digamos, que llevaría a Uruguay a lograr ese 10% para el 2020, y en base a eso también ya tenemos pensado otro proyecto un poquito más ambicioso para lograr ese 30% para el 2030, que es el objetivo final que hay que conseguir para que la biodiversidad en los océanos se pueda empezar a recuperar, ¿sí? Lo que vaya quedando de Y con la importancia biodiversidad que es, que logre recuperarse. claro, y la importancia que tiene no solamente para las especies, que no lo veamos como algo lejano. Uruguay tiene Uh-huh. más de la mitad de su superficie en agua, y estamos hablando que el agua es de donde sale Uh-huh. la mayoría del oxígeno que respiramos, o sea, es Exacto. fundamental para la Uh-huh. vida de todos los seres sobre esta tierra. Sí, Así sí, que, estamos bueno, hablando de todo. El océano es fundamental para todo. Estamos hablando de que ese 30% es fundamental para la biodiversidad, es fundamental para el cambio climático, es fundamental para también para que tengamos en el futuro peces para también la alimentación de la población, porque las áreas marinas protegidas te permiten en el fondo que se recuperen las poblaciones y que vos puedas pescar, continuar pescando lo que estás pescando hoy en día, que si no se protege ya no se va a poder pescar más porque no lo vamos a tener disponible. tú, por ejemplo, hoy hablabas de la importancia que tiene los tiburones. Uh-huh. Los tiburones son los primeros que están en la trama trófica. Uh-huh. Entonces, ellos son los que controlan las poblaciones de peces que están por Uh-huh. debajo. Entonces, si hay un desfasaje en esos tiburones, hay Uh-huh. menos cantidad de los que debería haber, no pueden controlar los peces que están abajo, y los peces que están abajo las algas que se comen. O sea, es toda una trama, una red Uh-huh. que se empiece a Se a destruye el deteriorar. equilibrio. Exacto, sí, sí, como si un océano sano es un océano con muchos tiburones. hay que quererlos a los tiburones, ¿sí? Son un buen indicador Claro que de sí, si claro está que sano o sí. no. Tal Y cual, además hay tal cual. muchas Bueno, y ya que especies de estamos, tiburones, así que hay de todo tal tipo. cual. Bueno, ya que estamos en verano y que hay mucha gente en la costa, invitamos a todos a
consumir pesca artesanal, a buscar especies bueno, que sean sostenibles, que no estén en peligro, que no estén amenazadas, y aprovechar a apostar a la pesca artesanal, ¿no? Que tenemos un montón de Totalmente. pescadores que trabajan y mucho, y es lo Sí, que sí. sustentan todo su año, así que también invitarlos a que puedan probar lo local, que es tan rico y tan sabroso y tan fresco además. Totalmente, sí, sí, que estás haciéndole un bien, que es el y me fui un poquito. ¿Me perdieron? Bueno, justo en el bien te perdimos. Veníamos Ahora te bien, pero bueno, recuperamos. está. Esto por estar en el medio del bosque. Bien, bien metido en medio del bosque. Siempre rodeado de verde y rodeado de azul, estamos bien. Así que Exacto, vamos por buen exacto. camino. Mariana Silvera, líder de Océanos Sanos, muchísimas gracias por esta charla. Esperamos que todos aquellos que estén del otro lado la hayan disfrutado tanto como nosotras, y que bueno, les haya sido útil aquí para lo que podamos ayudarles y responderles las consultas. Los invitamos a seguir la cuenta de Océanos Sanos y también la de OCC. El próximo martes a las 18 horas vamos a estar haciendo un vivo con Cintia Toledo, que ya es la educadora de la organización. Va a estar hablando del Día Mundial de Educación Ambiental, y el 1 de febrero, con motivo de rendirle culto a Yemanjá y a ese océano tan maravilloso que tenemos, vamos a estar dando algunos tips de cómo cuidar las playas, cómo cuidar el océano, y vamos a estar hablando con Organi, que tienen productos compostables, vasos, tazas, platos, todo compostable, para empezar a nosotros de a poquito a ir con este tipo de productos en nuestro consumo, elegir un dedo que sea compostable. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy en este primer vivo 2021 de Océanos Sanos y de OCC. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ine por esta charla y bueno, esperemos que todas esas dudas que tenían hayamos podido cubrir algunas por lo menos y bueno, las que hayan quedado para después trataremos de ir respondiéndolas también. Claro que sí, estamos en posición. Un abrazo a todos y bueno, que tengan una hermosa. Hasta luego. Chao, chao.